Bueno, pues ya estamos en este día con Jesús Lemus, periodista y escritor, a quien saludo con gusto. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, querido Julio. Siempre un placer estar contigo. Igual, Jesús. Jesús, pues estamos ya realmente, literalmente en la víspera de que se dicte la sentencia contra Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, que llega al final de este proceso, ya declarado culpable por un jurado en Estados Unidos, pero ahora con la definición específica de la sentencia que le corresponde a. Va a hablar, según lo ha autorizado el juez correspondiente, le permitió el uso pues de ropa, traje, corbata, camisa blanca, zapatos negros, en fin, para dar un mensaje. Pero Jesús, antes de entrar a los detalles, ¿qué representa? ¿Qué crees tú que representa esta especie de final de ciclo de García Luna, pero en el contexto de la corresponsabilidad de muchos personajes que están fuera del marco de rendir cuentas ante la ley? ¿Qué significa este cierre de ciclo personal de García Luna, Jesús? Bueno, Julio, yo creo que el cierre de ciclo, como tú bien lo dices, con esa sentencia que le llega a García Luna y que seguramente, pues, merecida la tiene, ¿no? Por la colusión que hizo con los grupos de narcotráfico, en realidad representa, creo que dos vertientes para mí. Uno, primero, representa el estado de corrupción en el que se vivió en el pasado, por supuesto, desde que representa cómo el gobierno mexicano, las estructuras del gobierno, sin importar partido político que llegue a los mandos constitucionales, se llega siempre a coaligar con el crimen organizado y cómo se convierten en aliados y se ponen al servicio de los grupos del narcotráfico. Primero. Segundo, también representa una evidencia de lo que es el sistema judicial mexicano, porque Genaro García Luna no debería estar siendo sentenciado ni procesado allá en Estados Unidos, sino tendría que haber sido presentado ante la autoridad mexicana, porque la sentencia que va a escuchar en breve García Luna, pues sin duda alguna es una sentencia por los daños causados a la sociedad norteamericana. Y entonces te preguntas, Julio, ¿en qué momento va a pagar lo que le hizo, lo que nos hizo a los mexicanos? ¿Cómo traicionó a la confianza de los mexicanos? ¿Cómo traicionó al Estado mexicano? ¿Y cómo se fue a poner al servicio de los grupos de narcotráfico? Creo que son dos vertientes muy importantes que tenemos que analizar de manera muy puntual este cierre de ciclo con la sentencia de García Luna, que a final de cuentas, te digo, hay mucho en el tintero todavía por hablar, pero son dos cosas. Uno, la falla de la justicia mexicana, y dos, la facilidad y esa parsimonia en la que ha estado el gobierno mexicano metido con el narcotráfico desde hace muchos años y que podría seguir hacia adelante. Jesús, en esa concertación de intereses y de acciones y operaciones por la cual hoy está siendo a punto de ser sentenciado García Luna, ¿qué otros personajes quedan pendientes a los cuales no ha sometido al imperio de la ley o al juicio ni México ni Estados Unidos, Jesús? Bueno, si hablamos de los funcionarios públicos del gobierno mexicano, creo que tenemos que pensar, por supuesto, en gobernadores. Tenemos que pensar en el gobernador anterior de Sinaloa, el que hoy es embajador allá de México en España. Quirino Ordaz. Quirino Ordaz, exactamente. Tenemos que pensar tienen que presentarse ante la autoridad, pero básicamente creo que los nombres que podríamos estar pensando que deben de presentarse ante la autoridad, que deben de continuar, pues son los que ya se han mencionado en otros procesos penales allí en Estados Unidos. Hablo del general Salvador Cienfuegos Cepeda, hablo por supuesto de Gabriel Regino, hablo de otros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, como fue el propio Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en su momento, o Luis Videgaray. O sea, hay una serie de funcionarios, el propio Enrique Peña Nieto creo que también debe ser llevado a sentarse, igual que el propio Felipe Calderón, a sentarse en el banquillo de los acusados para que expliquen a México qué fue lo que pasó en ese proceso, en ese entregarse y darse todo al narcotráfico y olvidarse a la causa del servicio a la población. O sea, hay una gran cantidad de funcionarios, y no te hablo de los secretarios de gobernación, por ejemplo, de los que están vivos, de Felipe Calderón. Te hablo, por supuesto, también del secretario
de, de gobernación de Vicente Fox. O sea, hay muchos funcionarios. Falta, por supuesto, también la presencia. Santiago Krill. Exactamente, Santiago Krill. Falta la presencia, por supuesto, de otros funcionarios como Alfonso Durazo Montaño. Durazo Montaño, jefe de la oficina de la presidencia en el gobierno de Vicente Fox, que también fue un actor importante en esas relaciones. Falta que también comparezcan. Nada más que a veces, Julio, son nombres como muy vedados, como que son intocados pues, justamente por la fuerza, por el poder político que tienen y por los nexos y relaciones con los poderes actuales. Pero falta muchísimos funcionarios. De gobernadores hablamos de una media docena de gobernadores que tendrían que estar presentes allá. Te hablo, todos relacionados al caso de la corrupción de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Nada más estoy hablando de esa vertiente, Julio. Te digo, estamos hablando del gobernador el actual gobernador de Guanajuato, Sinué Rodríguez, el que es fiscal actualmente de Guanajuato también, Carlos Amarripa, que tiene también mucha relación con Genaro García Luna, que fue impuesto, fue protegido y que le ayudó a operar muchísimo en el tema del narcotráfico. Te hablo de Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán. O sea, hay una gran cantidad de funcionarios que todavía tienen que rendir cuentas y que podría ser, querido Julio, que a partir de este beneficio que le han dado a García Luna de poder hablar antes de escuchar su sentencia, podría mencionar algunos nombres que van a poner muy, muy incómodo al sistema político, en donde seguramente, te digo, no importan los partidos políticos, importan las posiciones que jugaron en el pasado y de cómo se pusieron al servicio de los grupos de narcotráfico, que casi todos tienen que ver con el cártel de Sinaloa. Jesús, la sentencia judicial, la sentencia jurídica contra García Luna, ¿es también una sentencia política e histórica contra Felipe Calderón Hinojosa? Sin duda, mi querido Julio. Esa es otra de las vertientes. Más allá de que le den 20 años, 35 o la cadena perpetua a Genaro García Luna, estamos hablando de que la justicia norteamericana está condenando a todo el régimen de Felipe Calderón, que te digo, es el principal que debería estar sentado en lugar de, bueno, al lado tal vez de García Luna. Pero por supuesto que Felipe Calderón, con esta sentencia, está recibiendo también un sello distintivo en la historia para pasar como el más grande de los presidentes narcotraficantes mexicanos. Y creo que tú lo dices bien, esta sentencia que recibe o que va a recibir Genaro García Luna, la que sea, pero no es absolutoria, por supuesto, porque está declarado culpable de 5 cargos que se resumen en que llevó cocaína de México a Estados Unidos apoyando al cártel de Sinaloa. Eso es más que un timbre de distinción para el propio Felipe Calderón, porque puede ser que no esté sentenciado judicialmente, puede ser que esté a salvo de cualquier proceso penal o judicial, pero por supuesto que la historia no va a pasar a la historia de Felipe Calderón así de manera impune. Felipe Calderón se lleva con la sentencia de Genaro García Luna, por supuesto que se lleva también su timbre, pues no digo de orgullo, ¿no? Timbre de deshonra en el que incurrió al haber traicionado a los mexicanos. Jesús, con frecuencia vemos los actos de salvajismo y de horror en las confrontaciones entre grupos del crimen organizado. Te pregunto si posturas como la de un secretario de Seguridad Pública que se convierte en aliado o en promotor de un bando, eso exacerba la reacción de venganza y de desesperación de los cárteles desplazados que ven entonces que el uso de la fuerza del Estado, de su aparato de acción judicial, militar, policíaca, se carga hacia un lado. Y lo pregunto por lo siguiente, porque pareciera que los escenarios de horror que hoy vemos se fundan solamente en el choque entre facciones por intereses muy inmediatos, pero pareciera que antaño y también en fechas recientes, el hecho de que haya autoridades cargadas hacia uno de los cárteles provoca este tipo de desahogos salvajes de los grupos marginados o tratados, fíjate nomás lo que es la ironía, injustamente en el ejercicio del poder, Jesús. No me queda la menor duda de que así es, querido Julio, de que cuando la autoridad se carga hacia un bando de los grupos criminales y se alía con cualquiera de los grupos que están fuera de la ley,
por supuesto que esos grupos se sienten con la autoridad moral para cometer y hacer lo que se les venga en gana. Y por supuesto que ahí vamos a ver las prácticas de violencia pues más salvajes y más terroríficas que puede imaginarse siquiera el ser humano, porque se sienten justamente bien amparados por este tipo de funcionarios. Lo vimos por supuesto en el caso concreto de Genaro García Luna, vimos cómo creció la voracidad, el salvajismo concretamente de algunos sicarios, grupos de sicarios de los principales cárteles, con ese grupo. Acuérdate que cuando García Luna estaba en alianza con los cárteles, por ejemplo, con el de Sinaloa, pues es cuando surge el famoso grupo de los Matazetas, un grupo más sanguinario que los propios Zetas, que de por sí ya eran sanguinarios. Los Zetas también surgen al amparo justamente de la protección de García Luna, aunque él un poco más atrás, desde la AFI. Entonces, ese tipo de actos, lo único que representan es la comodidad en la que se encuentran los grupos delictivos para poder actuar de manera impune y que sepan, porque es hasta también como una especie de buscar el beneplácito del socio que está en el poder, sabiendo que son cada vez más crueles, más salvajes y que sus demostraciones de fuerza llegan a implicar una especie de terror, por supuesto. Y esto es lo que ha acercado justamente a estos grupos de narcotráfico hacia el lado, a esa clasificación que no nos queremos luego a veces aproximar por cuestiones políticas, la clasificación del terrorismo, del narcotráfico, pero que realmente, ¿qué es otra cosa, mi querido Julio? Si no es más que un estado de terror permanente el que manifiestan los grupos de narcotráfico con esas prácticas justamente cobijados por las autoridades en el poder. Jesús, ¿cómo transitó este libro? El licenciado García Luna, Calderón y el narco. Jesús Lemus, autor. HarperCollins, la editorial. Hay quienes preguntan sobre los vinos, sobre los cuadros, sobre las obras literarias y dicen, ¿cómo envejeció este producto? Y normalmente, porque se tiende a decir, pues se vuelve un clásico. ¿Cómo transcurrió todo esto? Gracias, Julio. La verdad es que este libro de licenciado que tuve la fortuna de que me lo editara nuestro querido amigo Edgar Krause en HarperCollins, la verdad es que fue un libro, pues yo diría que hasta cierto punto profético, porque el libro sale justamente antes del proceso, antes del juicio de García Luna. Es un libro que documenté con muchos testimonios que logré cuando estuve en la cárcel, justamente encarcelado por Felipe Calderón, por orden de Felipe Calderón, y con un proceso penal amañado en la que me crearon una historia, justamente por parte de García Luna. García Luna fue el encargado, fue el guionista de mi proceso penal. Entonces, dentro de la cárcel encontré testimonios importantes como el de Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, como el de Alfredo Beltrán Leiva, entre otros, que luego se convierten justamente en los testigos de García Luna en el juicio. Yo cuando los conocí a estos narcotraficantes dentro de la prisión y que platicamos con pleno convencimiento y conocimiento de ellos, de que lo que decían lo iba a utilizar yo un día en alguna publicación, pues ahí escuché entre el 2008 y el 2010, mi querido 11, entre el 2008 y el 2011 que estuve en la cárcel, ahí escuché los testimonios de muchos narcotraficantes que plasmo en ese libro, que lo publico antes del juicio y que luego, de manera casi, como te digo, premonitoria, en el juicio, deposan los mismos testimonios que en su momento me dieron a mí justamente para publicar en ese libro, y que los testimonios de muchos de esos narcotraficantes que hablaron contra García Luna están contenidos en ese libro con anticipación de casi 2 años de ventaja a la luz pública. Entonces, este libro ha transitado de manera muy satisfactoria, me ha dado muchas satisfacciones. Pues creo que ha llegado a su ciclo final en HarperCollins, pero actualmente estamos trabajando con Grijalbo una nueva edición para que siga circulando este trabajo que te digo, son testimonios desde la cárcel, desde muchos narcotraficantes que trabajaron con García Luna y que pudieron hablar conmigo, o que yo pude hablar con ellos en su momento, para poder descifrar un poquito cuál fue la relación de García Luna con ellos justamente en los días de la guerra contra el narcotráfico. Jesús, dices una nueva edición de licenciado y te pregunto, ¿te faltó algo incluir? ¿Hay algo fuerte, novedoso que haya que incluir
respecto a este libro original? Sí, sí, yo creo que sí, falta ahondar un poquito más sobre las relaciones de protección que en su momento tuvo Genaro García Luna con el Mayo Zambada y con Joaquín Guzmán Loera, de cómo se reunieron, porque yo en este libro nada más narro un solo encuentro, uno que se dio en Culiacán en junio del 2006, donde estuvo presente Sergio Enrique Villarreal Barragán, y estuvo reunido el Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva, pero hay otras reuniones donde aparece bueno, que ya luego documentar bien, donde aparece García Luna reunido con el Mayo Zambada y con el Chapo Guzmán, que faltó narrar un poco la historia para entender mejor este contexto del que estamos hablando, de cómo García Luna, pues ni siquiera podemos decir que se coludió, porque cuando te coludes es porque van a partes iguales en responsabilidades y en beneficios, y sino que en este caso García Luna ni siquiera se coludió, sino que se puso al servicio del narcotráfico, trabajó pues como un empleado más del cártel de Sinaloa, ni siquiera era una cuestión de verse al tú por tú, mi querido Julio, era una cuestión de que veían siempre a Genaro García Luna, el famoso licenciado, porque así lo conocían en el cártel de Sinaloa, lo veían como una pieza de ajedrez a la que podían mover pues el Chapo Guzmán y Joaquín y el Mayo Zambada. Jesús, agradeciéndote esta oportunidad de platicar y repasar detalles de esta historia que, como hemos dicho, llega mañana al fin de su ciclo judicial, con la sentencia que se va a emitir contra Genaro García Luna. En tu libro, al final, en la contraportada, dice: Genaro García Luna también contó con la ayuda de personajes mediáticos para hacer de la justicia una verdadera farsa, como en los casos del Michoacanazo, la Operación Limpieza, la Banda de los Zodiacos o el penosamente célebre caso de Florence Cassés, entre otros episodios vergonzosos de guerra contra el crimen en México. La ayuda de personajes mediáticos. Para ir cerrando, ¿a quiénes te refieres, Jesús? Bueno, ahí me refiero, como los menciono dentro del cuerpo del texto, me refiero a personajes, pues ya sabemos, al célebre por los montajes, ¿no? A Loret de Mola, que se convirtió en uno de sus voceros preferidos de Genaro García Luna, pero el cerebro detrás de todo esto, de toda la estrategia mediática, pues es Max Cortázar. Max Cortázar, que lo vimos como encargado de prensa de Xóchitl Gálvez, pues bueno, él era el que estaba realmente como cerebro detrás de toda la operación mediática de García Luna, que también se respaldó muchísimo o descansó mucho en Javier Alatorre, de canal, de TV Azteca, que también han quedado así como de lado, ¿no? Y una señora también de apellido Sota, que estaba en el gobierno se me va el nombre ahorita. Alejandra Sota. Alejandra Sota. De la Sota. Ándale, Alejandra de la Sota. Entonces, estos fueron los principales orquestadores mediáticos, porque si es cierto que tiene una responsabilidad García Luna por la comisión de los delitos que ya se le reconoce, por lo menos en Estados Unidos, también hay una comisión en la participación de estos comunicadores, porque también causaron daños y cometieron delitos sociales a la gente, ¿no? Al malinformar, al preferir el dinero por encima de una campaña de mala información a la población. O sea, creo que sí hay mucha responsabilidad de estos malos comunicadores, y pues eso es a lo que me refiero, y los menciono dentro del texto, mi querido Julio. Bien, Alejandra Sota, no de la Sota, yo dije Sí. incorrectamente. Jesús, pues muy agradecidos por esta oportunidad, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, con mucho gusto de platicar contigo. No, pues al contrario, querido Julio, sabes que siempre el agradecido soy yo por estar contigo en este espacio, que además disfruto muchísimo tus charlas y tu trabajo sobre todo, y agradecerte la posibilidad que me das de platicarle a la gente de estos temas, y pues nada más queda en el tintero. Ahora sí, que una vez que se cierre este ciclo de García Luna, pues tenemos que reflexionar mucho sobre qué está haciendo la justicia mexicana, sí, para ver cuántos vamos a procesar en el próximo sexenio, porque lo dejo nomás en la mesa, mi querido Julio. ¿Cuántos narcotraficantes procesó en los últimos 6 años Estados Unidos, narcotraficantes mexicanos? ¿Y cuántos narcotraficantes mexicanos procesó la justicia mexicana? Ahí nomás está para la reflexión, y que ojalá vengan tiempos mejores para la justicia. Así es, Jesús, ya volveremos a platicar. Por lo pronto, muchas gracias como siempre, Jesús. Hasta Gracias, pronto. Julio. Hasta luego.